Entonces, vamos a ver la parte de enfermedades pulmonares restrictivas. Ya hemos visto en la anterior clase las enfermedades obstructivas, incluido el asma, y ahora vamos a ver las enfermedades restrictivas. ¿Y qué son? Las enfermedades restrictivas son las enfermedades que van a afectar a la capacidad inspiratoria, es decir, la capacidad de llenarse que tienen los pulmones y expandirse. Y estas se deben principalmente a 4 aspectos, ¿ya? Algo que pueda limitar esta expansión pulmonar pueden ser, 1, el daño en el propio tejido pulmonar y la pleura, que hagan que no se expanda, se pierda alveolo, si quieren. Un segundo factor sería las alteraciones torácico-esqueléticas que no permiten que los músculos se contraigan y se relajen y puedan dar lugar a la expansión de la cavidad torácica. Una tercera sería las alteraciones neurológicas o neuromusculares que provocan que el músculo sea lo suficientemente débil o tenga alteraciones en su inervación, que no pueda contraerse. Y un cuarto tipo que serían las situaciones abdominales, que hay una distensión abdominal o una patología abdominal que hace que pues, el diafragma ascienda y no permita la expansión adecuada del pulmón. Entonces, cualquiera de estas situaciones va a generar una enfermedad pulmonar restrictiva. Entonces, dentro de las enfermedades restrictivas pulmonares y pleurales, que son las que vamos a tocar, no vamos a tocar las alteraciones torácicas, ni nerviosas, ni abdominales, porque son bastante más complejas y que no vienen al tema. Vamos a tocar solo las que afectan a la pleura y al pulmón, porque estamos viendo la parte del respiratorio. Entonces, dentro de las afecciones pulmonares, se va a producir una pérdida, como les decía, de alvéolos y de áreas de intercambio gaseoso. Estas situaciones se pueden dar por 3 causas más importantes, son las que vamos a ver: la fibrosis pulmonar, la neumonía y la atelectasia. De las causas pleurales se deben a un engrosamiento o un espacio aumento del espacio pleural que hace que se limite también la expansibilidad pulmonar. Entre esas tenemos, por ejemplo, las que vamos a ver, el derrame pleural y el neumotórax. Bien, entonces vamos a ir a cada una de las patologías. La primera, la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar se refiere a una enfermedad, en realidad una condición, y es a veces producto de varias enfermedades, en el que hay un progresivo reemplazo del tejido elástico pulmonar por un tejido fibroso rígido, ¿ya? Un tejido que no permite que se expanda el pulmón. Y por lo tanto, si el pulmón no se expande, no hay una adecuada oxigenación. ¿Por qué se produce esto? Entonces, serie de factores, y como les decía, no es una sola condición, serie de enfermedades, serie de factores de riesgo que hacen que esto ocurra. Entre estas están las que se llaman enfermedades intersticiales. El intersticio es el espacio entre el alveolo y el espacio, o sea, las células extracelular, ¿ya? Entonces, hay una serie de ocupación de ese espacio por células, por fibrosis, etcétera. Entonces, estas situaciones pueden deberse a, por ejemplo, enfermedades del colágeno, las colagenopatías, infecciones, el uso de drogas, alteraciones vasculares, la sarcoidosis y la misma patología que se llama una fibrosis pulmonar idiopática, que no se sabe por qué, pero se empieza a fibrosar todo el tejido alrededor de los alvéolos, procesos inmunosupresivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las paredes alveolares, todo lo que rodea al alvéolo, se empieza a engrosar, se acumula fibrosis
y esto hace que estas paredes gruesas ya no permitan el flujo adecuado de gases de oxígeno y CO2 entre el alveolo y los vasos sanguíneos. Y esto genera además que, como esto está fibrosado y duro, los alveolos se vuelvan como rígidos, el pulmón se vuelva como rígido y no pueda expandirse adecuadamente, y obviamente eso hace que el aire no pueda ingresar adecuadamente. Ya en este caso, las restrictivas, el aire no ingresa adecuadamente porque el pulmón está como rígido, no expande. Las enfermedades que afectan a esta y producen engrosamiento de los alveolos son muchísimas. Como les había dicho, no es una sola condición, son varias, entre las que están las más frecuentes, las que se llaman idiopáticas, que en realidad no se sabe cuál es la causa. La más popular es la fibrosis pulmonar idiopática. Ya, también hay una serie de cuadros que se llaman las neumonías intersticiales, que es un proceso inflamatorio de este intersticio, de este espacio en que está entre el alveolo y el vaso sanguíneo, la membrana basal y este espacio que queda a nivel extracelular. Otras causas están asociadas a enfermedades del colágeno, que se produce un proceso de fibrosis y aumento del colágeno desencadenado por ciertas condiciones o con ciertas sustancias, como la presencia de contaminantes como polvos inorgánicos, inducidos por fármacos, polvos orgánicos, una alveolitis alérgica, etc. Y las que se conocen como primarias o otras asociadas a otras enfermedades del colágeno o del inmunocomponente, o sea, del autoinmunes, pueden generar también este proceso inflamatorio en los alveolos y generar una fibrosis. Entre esas están la sarcoidosis, está las eosinofilas pulmonares, las cistiocitosis. Estas son muchísimo más raras y pues son más complejas y requieren un enfoque más complejo. Bien. No todas las personas que pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Ya hay cierta predisposición genética, sobre todo, eso es muy importante. Y esos corresponden a los factores de riesgo. Entonces, hay cierta predisposición familiar y genética a que se desarrolle la fibrosis pulmonar. Y esto empeorará si se expone esa persona a otros factores, como ser la exposición a estas sustancias contaminantes o agentes orgánicos o inorgánicos, polvo, metal, madera, la exposición al tabaco, el humo del cigarrillo, y la presencia de infecciones virales recurrentes que pueden desencadenar este proceso fibroso. Sumado a los antecedentes familiares puede hacer mucho más difícil. ¿Cuáles son los síntomas clínicos que se asocian a la fibrosis pulmonar? Los síntomas en realidad son muy difíciles de precisar, de decir específicamente se deben a eso, son síntomas muy difusos y a veces no están asociados directamente a eso. Ya uno puede confundirlas con otra cosa. Entre las que tenemos, primero, los síntomas van a ser lentamente de evolución lenta y el primero que va a aparecer es la disnea. Va a haber una disnea que va a ser de esfuerzo y va a ser progresiva, es decir, va a ir evolucionando de mínimos, medianos hasta máximos, al revés, de máximos hasta mínimos esfuerzos. Pero la característica de esta disnea, a diferencia de la disnea cardiovascular, es que en esta disnea no vamos a tener episodios de disnea paroxística nocturna ni ortopnea. Es decir,
no hay una compensación cardíaca. Estas disneas paroxísticas y las ortopnías corresponden a disneas cardíacas. En este caso no, es una disnea esfuerzo progresiva que acompaña a medida que se progresa la fibrosis y evita el intercambio gasoso. ¿Ya? Ese es un primer síntoma que hay que tomar en cuenta. El segundo, la tos. Tos que usualmente es seca. Entonces, paciente que va a evolucionar con disnea y que tose. La tos puede empeorar cuando hay más esfuerzo, pero es una tos que está persistente. Ya, una tos seca. Otros síntomas ya que son de compromiso más sistémico incluyen las mialgias, las artralgias, dolores musculares difusos y también baja de incremento ponderal. Esto asociado a que existiría una progresiva baja oxigenación. Como los pulmones están más rígidos, no se pueden expandir, no intercambian adecuadamente el oxígeno, esto genera una sobrecarga a nivel del corazón, ¿ya? Y que el corazón aumenta su fuerza de contracción y también genera un aumento en la presión en los vasos pulmonares para que puedan vencer esta resistencia, esta fibrosis. Y esto va a generar una hipertensión pulmonar que a la larga puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Entonces, va a haber con el tiempo una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca secundaria al problema pulmonar. Y obviamente la mala oxigenación crónica, que esa es la característica, va a generar este tipo de manifestaciones en los dedos que se llaman la acropaquia o los dedos en palillo de tambor, que traducen una mala oxigenación a nivel tisular en todos los tejidos. A nivel de la auscultación pulmonar, puede que se ausculte algún ronco, algún estertor difuso, ¿ya? Pero lo más característico es esto, que va a haber una baja oxigenación sanguínea, la acropaquia, y también cianosis, porque la concentración de CO2 va a ser mayor y eso va a producir cianosis. Este paciente que tiene una clínica de largo tiempo de evolución, no es algo que evolucione en 1 o en 2 días, sino es progresivo por muchos meses, pues se plantea el diagnóstico si tiene estas características clínicas, y para poder precisar el diagnóstico se necesita hacer estos 3 exámenes. Por eso el diagnóstico a veces es de descarte y es complejo. La primera es el estudio con imágenes del pulmón. Hay que hacer un estudio de radiografía inicialmente y eventualmente hacer un estudio tomográfico. En estos estudios lo que va a ver es esto, los pulmones como opacos, en el que se ve como la trama alveolar, ya un pulmón como de vidrio. Y eso es porque efectivamente todas las paredes alveolares están engrosadas. En la tomografía, se ve básicamente lo mismo, ya como haces de fibrosis difusas. Entonces, esto en primera inicial hace sospechar esta situación, pero se necesita descartar que no hay una masa, un tumor, algo que esté produciendo este patrón restrictivo, y si debe hacer una fibrobroncoscopía para evaluar el pulmón. Y eventualmente, a veces, cuando el diagnóstico no es definitivo, se deberá hacer una biopsia pulmonar. Entonces, como ven, el diagnóstico requiere estudios complejos, no es tan simple como clínicamente se pueda definir. El pronóstico de estos pacientes, la mayoría, pues, pueden fallecer por patologías restrictivas. El segundo cuadro que se asocia a problemas restrictivos pulmonares es la neumonía. La neumonía es bastante común, ¿ya? Y en la mayor parte de los cuadros es algo autolimitado que sí puede tener complicaciones. Se entiende neumonía como una infección del tejido pulmonar, ¿ya? Del pulmón. Es causada por cualquier agente, puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Y lo que va a generar es un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar,
y la acumulación de secreciones en los alvéolos y en las vías respiratorias, producto de ese proceso inflamatorio. Entonces, al acumularse secreción en los alvéolos y en los bronquioles, obviamente restringe la capacidad de expandirse del pulmón. La neumonía resulta ser una de las principales causas de morbimortalidad, sobre todo la neumonía adquirida. Y el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno reducen la morbilidad. Ya, como les decía, depende también para su tratamiento de la gente. En cuanto a la etiología, 5 causas principales de neumonía: las bacterias, los virus, el micoplasma, otros agentes como el Pneumocystis carini y algunos agentes químicos también pueden producir neumonía. Lo más frecuente es la bacteriana y la viral, ya, que van a tener patrones muchas veces diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ingresa un agente infeccioso al alveolo, donde empieza a reproducirse, empieza a generar reproducción, y eso además genera un proceso inflamatorio ya local que va a producir que migren más leucocitos, edema de mucosa, aumento de secreción, y esta secreción se acumula en los alvéolos y es detritus celulares con restos de bacterias, y esto produce lo que se llama la condensación pulmonar. Ya a estos alvéolos ocupados por secreción no entra aire y no pueden intercambiar oxígeno. Los agentes comúnmente asociados a neumonía son bacterias y virus, les había dicho. Dentro de las bacterias, el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo también. En segundo lugar está el Haemophilus influenza tipo B, que cada vez ha disminuido porque ya tenemos una vacuna para el influenza hace años. El otro agente es el virus sincicial respiratorio, que tiene un patrón de distribución viral particular. Y por último está un agente que es raro, es un oportunista, así le dicen, cuando el paciente está inmunodeprimido, coloniza los alvéolos, que es el Pneumocystis jirovecii. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llega la bacteria hasta el alvéolo? 3 vías puede usar. Uno, a través de la broncoaspiración. ¿Qué significa? El contenido del estómago pasa a la vía respiratoria. Y eso ocurre cuando vomita y no hay una adecuada protección de la vía. Ya se broncoaspira. Segundo, que es quizás el mecanismo más frecuente, es la transmisión a través de gotitas de flujo. El hablar, el estornudar produce un microparticulado de gotas de saliva que pueden contener la bacteria, que después es aspirada por las vías respiratorias del huésped y llega hasta los alvéolos, donde empieza a replicarse y reproducirse el agente. Y una tercera es propagación a través de vías aéreas vecinas, es decir, una faringitis, una rinitis puede propagar la infección y generar una infección local, un foco neumónico. Entonces, básicamente lo que ocurre es lo que hemos dicho, la propagación de virus, de bacterias, el llenado de secreciones de los alvéolos y la condensación. Siempre va a haber, como en todo, factores predisponentes, es decir, no hace neumonía porque sí, hay ciertos factores que predisponen a la persona para que haga neumonía. Entonces, el microorganismo desciende por las vías respiratorias, usualmente si se lo aspira por gotitas de flujo, llega al alvéolo, en el alvéolo se multiplica, se reproduce. Esta presencia del germen genera una respuesta inflamatoria que va a aumentar la secreción, el edema de la mucosa, ¿ya? Y esto genera también colapso de los alvéolos, y esta inflamación va a generar síntomas sistémicos y va a generar lo principal, que hay un área de pulmón que no logra intercambio porque está llena de secreción. Ya a eso se conoce como neumonía.
Clínicamente los síntomas van a ser no solamente respiratorios, sino síntomas sistémicos. Vamos a tener síntomas de una infección grave. Entonces vamos a tener fiebre con escalofríos. Ese es uno de los síntomas más característicos. Debilidad, sudoración excesiva, taquicardia, malestar muscular, dolor muscular difuso, mialgias, artralgias, como síntomas sistémicos. Como síntomas respiratorios vamos a tener tos, usualmente va a ser una tos productiva, las secreciones de los alveolos se eliminan y son secreciones purulentas, a veces con estrías de sangre. Vamos a tener dificultad para respirar, disnea de carácter progresiva, pero de rápida evolución. ¿Ya? Esos síntomas y el dolor agudo en el pecho, dolor de costado, que se produce por irritación de la pleura por el foco de condensación, también va a ser un síntoma respiratorio. ¿Cómo hace el diagnóstico? En este caso, la clínica es muy sugerente de plantear una neumonía, porque es un paciente que estaba bien y de repente inicia con fiebre, dolor en el pecho, tos, flema, secreción abundante, ya uno puede sospechar de una neumonía. Para confirmar se hacen estudios, la radiografía, laboratorios y muchas veces cultivos o serología. Por la radiografía podemos y clínicamente diferenciar dos tipos de neumonía, la que se llama neumonía lobar y la neumonía multifocal. La neumonía lobar es aquella que afecta solo un lóbulo del pulmón, como ven acá. Usualmente el problema está en un bronquio fuente. Y la multifocal, o también llamada bronconeumonía, es aquella que va a tener múltiples pequeños focos difusos de condensación. Este es un patrón muy típico en el niño, ¿no? Que hay múltiples focos, a veces se confluyen y forman un foco mayor. El segundo pilar del diagnóstico es el laboratorio. Hay que ver si no han generado este proceso una inflamación sistémica y esto se va a traducir en el hemograma con aumento de leucocitos, con las plaquetas también aumentadas, etc. Y por último, se tiene que tratar de aislar el germen. Hay que cultivar las secreciones y a veces hay que hacer a nivel de sangre estudios serológicos específicos, como por ejemplo ocurre lo que hacemos con el COVID. Ahora, la neumonía por COVID tiene un patrón muy característico que incluye un infiltrado broncopulmonar, a veces con condensación. ¿Ya? Bien, la neumonía debe tratarse en forma rápida, ¿no? Porque puede evolucionar a un cuadro mucho más grave. Los antibióticos, en caso de ser una neumonía bacteriana, son los primeros que se deben iniciar. Y en caso de neumonía viral, el tratamiento es más bien sintomático. No existe un fármaco específico antiviral todavía que pueda servir para la neumonía. Otra condición a nivel pleural que produce un deterioro del intercambio gaseoso, una patología restrictiva, es el derrame pleural. ¿Qué es? Es la acumulación de líquido, ¿ya? En el espacio pleural, debido a alteraciones en la presión intersticial, ¿ya? Se cambia la presión intersticial del líquido pleural que hace que éste se acumule, no se reabsorba, se acumule y genere un derrame, así se llama, que se extiende a lo largo del espacio del pulmón y colapsa al pulmón. Los derrames, dependiendo de la causa, pueden ser de dos tipos, exudativos o transudativos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Usualmente los exudativos. Estos son producidos porque por el mismo proceso inflamatorio, por el aumento de detritos celulares, van a producir un bloqueo en los linfáticos que producen una resorción de estas sustancias y esto va a generar que pasen proteínas
tenga proteínas, bacterias, restos celulares a nivel del líquido alveolar, ¿ya? Y la característica es que haya una gran cantidad de LDH, es una enzima que está presente en los macrófagos, es decir, en este tipo de secreción o de derrame, habría gran cantidad de detritos celulares que son los que le dan esa característica. El exudado tiende a ser más oscuro, más espeso. En cambio, los trasudados son causados porque el líquido se filtra hacia el espacio por alteraciones en las presiones. ¿Ya? En los vasos sanguíneos hay más presión que en el líquido pleural, entonces genera que pase más agua, más agua. En este trasudado no hay tanto detrito ni resto celular, por lo tanto la LDH es baja. Entonces, dependiendo si es un exudado o trasudado, las causas también serán diferentes. En el caso del exudado, generalmente, como les decía, hay mucho detrito celular, hay una enzima, la lactato deshidrogenasa, y esto usualmente se asocia a procesos inflamatorios severos o infecciosos. Entre esas, las infecciones pueden ser varias, tuberculosis, neumonías, micoplasma, etc. Causas ya más de larga data estarían las neoplasias, las colagenopatías, las patologías intraabdominales. El trasudado, en cambio, es un cambio en las presiones, se genera más presión en el capilar y esto hace que el líquido se expulse fuera del capilar. En esto las causas están relacionadas con la insuficiencia cardíaca, la glomerulonefritis, ascitis por cirrosis, todo lo que pueda aumentar el volumen y la presión intravascular. Bien, ¿cuáles son los síntomas y signos del derrame pleural? En realidad, los síntomas pueden pasar absolutamente desapercibidos, ¿ya? Y manifestarse los síntomas de la enfermedad desencadenante del derrame. Ya, en el derrame pleural sí puede encontrarse tres cosas. El dolor torácico agudo de alta intensidad. Esto se produce porque la pleura es la que duele, no duele el pulmón. Entonces, la pleura, al tener una condensación, se irrita y produce un dolor que es muy localizado. Este dolor va a empeorar con la tos y con las maniobras de Valsalva. ¿Ya? También la respiración más fuerte puede hacer que produzca dolor. También, además del dolor, vamos a tener tos y distintos grados de dificultad para respirar. Ojo. Como ven, la clínica tampoco es tan florida, pero los signos a la exploración pueden ayudarte un poco. A la expansión vamos a tener que el pulmón está como lleno de líquido acá, entonces no va a expandir adecuadamente un campo, ¿ya? Y va a haber una asimetría en la expansión, en la movilidad del tórax. Si tú escuchas las vibraciones vocales, o sea, cuando la persona habla, como las cavidades pulmonares están llenas de aire, entonces vibra, se llama vibraciones vocales. Como los pulmones están condensados, no va a haber vibraciones vocales. Si uno la matidez va a ser mate porque está lleno de secreción y obviamente a la auscultación vamos a tener disminución del murmullo vesicular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En realidad, el diagnóstico se basa en una alta sospecha clínica y se puede hacer en base a una imagen de radiografía, pero muchas veces no llega a verse claramente el derrame y requiere estudios más avanzados como una tomografía. Es importante evaluar si no hay compromiso sistémico y usar análisis de sangre para evaluar otras funciones de otros órganos. Se debe analizar este líquido pleural para ver si trata de un exudado, trasudado, si hay células, cultivarlo, etc. ¿Cuál es el tratamiento en el derrame pleural?
Dependerá de su magnitud, ya si el derrame pleural es significativo, se va a operar, se hace un drenaje del líquido pleural, ya mediante una toracocentesis, una punción a nivel del tórax para que se evacúe este líquido. Entonces aquí tenemos las imágenes claras de derrame. Como ven aquí, los costados del pulmón no se llegan a ver. Y eso es porque tiene un derrame, una opacidad, ya líquido. A veces con este rayo no se ve tanto, el líquido está acumulado aquí, pero si hacemos una radiografía en decúbito lateral, pero con rayos horizontal, vamos a ver esto, que en realidad el líquido era mucho más de lo que se había planteado, ¿ya? Aquí está otra característica. Entonces, obviamente esto hace que se limite la expansión del tórax. Y una vez precisado la localización, aproximadamente cuantía, se coloca un tubo de tórax. Es un drenaje ya que va a ir a conectarse a una trampa de agua para que el líquido entre, o sea, salga del pulmón, entre este reservorio y no se vuelva a meter, no se vuelva a meter. El neumotórax es otra patología del pulmón, también restrictiva, que en este caso es la presencia de aire a nivel del espacio pleural con consiguiente colapso del pulmón secundario. Se produce un sistema, vamos a ver más adelante, en el que se atrapa el aire en este espacio pleural. Y eso no permite que se expanda el pulmón. ¿Cuáles son las causas para que se produzca este atrapamiento de aire a nivel pleural? Distintas causas. Las más frecuentes están asociadas a trauma. Cualquier lesión, por ejemplo, que produzca una penetración de una costilla, una penetración torácica, puede lesionar la pleura y generar una ventana que entre aire. Otras situaciones son espontáneas, es decir, sin haber ninguna causa, se produce una acumulación de aire. Y ya más frecuentes, si quieren, son las que se llaman iatrogenia, por la introducción de una aguja, por una reanimación cardiopulmonar intensa, por una biopsia pleural, es decir, de una serie de otras patologías. Podemos clasificar el neumotórax en dos tipos, el abierto y la tensión. El abierto es cuando el neumotórax no existe una válvula que hace que el aire entre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una lesión en la caja torácica que genera que el aire entre, pero no salga. Entre, pero no salga. Entonces, en cada inspiración entra el aire, pero no, entre el aire y sale. Este es el abierto. Entre el aire y sale. Entre el aire y sale. Con la inspiración entra el aire y con la expiración sale el aire. Entonces, sí se va acumulando cierto aire residual, pero sale a través del mismo orificio de entrada. En cambio, en el neumotórax, atención, lo que ocurre es que se genera un sistema de válvula, aquí sí. La herida en el tórax genera un ingreso del aire, pero por la orientación del trazo, este aire no sale por el mismo lugar y se empieza a acumular. Y esto genera que haya un colapso y un desplazamiento de todas las estructuras torácicas y obviamente se deteriora el intercambio porque va a seguir aumentando la acumulación de aire en el espacio pleural. Entonces, usualmente el neumotórax atención es una urgencia, requiere una atención inmediata. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Uno primero es la disnea de comienzo súbito, un paciente tranquilo y de repente empieza con una disnea intensa que va a variar en relación al tamaño del neumotórax. Si este neumotórax es atención, la disnea también progresa rápidamente. Además de la disnea, vamos a tener taquipnea o hipopnea y
por supuesto, hay una ruptura en la pleura. Aquí va a haber un dolor torácico agudo, que es el que nos va a localizar de alguna manera. Es dolor punzante, que aumenta con la inspiración, con la tos o con el movimiento torácico. ¿Ya? Va a haber tos seca, persistente, cianosis y taquicardia. Entonces, el neumotórax, como les había dicho, es una urgencia médica. Cuando el paciente tiene un neumotórax, la causa más frecuente, usualmente el trauma, tenemos que darle un tratamiento inmediato hasta que después se vacíe el pulmón y se repare. Entonces, si tiene una herida, un neumotórax abierto en el cual entra y sale el aire por el mismo lado, no hay que cerrar por completo esta herida, y lo que hay que hacer es hacer este tipo de parche que permita que el aire ya no entre y más bien en cada expiración genere presión para que salga. Ya hacer formar una válvula unidireccional, sellando, como aquí con un papel, eh, con una hoja de papel estañado y dejando uno de los lados abierto. Ya en el neumotórax, atención, aquí como les decía, es una urgencia. El pulmón puede colapsar por completamente y empujar al otro, y esto genera que hay un serio deterioro de intercambio gaseoso. Entonces, lo que se hace es una punción, sacar el aire prontamente con una aguja, segundo espacio intercostal, y como ven acá se puede poner la aguja directo o con un conector, y eso va a ayudar a que el aire salga y el pulmón se pueda reexpandir nuevamente. ¿Ya? Bien. Eso es en cuanto a enfermedades restrictivas.